No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin espiritualidad, sin el desarrollo de la conciencia acerca de nuestra naturaleza espiritual. La transformación de algo comienza en el mismo instante en el que se le presta atención. De ahí que podríamos ver el ejemplo, si vas a organizar tu habitación, si quieres ordenar tu habitación, en el primer momento en el que te haces consciente del desorden que hay y del estado, piensas en el estado en el que la quieres ver, ahí ya comienza la transformación. ¿Por qué? Porque la imagen que tienes al frente sobre tu habitación ya no está generando una satisfacción, no estás contento con ella. Ese cambio que comienza dentro, tu actitud y tu percepción frente a ello que tienes al frente, valga la redundancia, es el inicio de la transformación, de que mute la experiencia. Luego, cuando esto se lleva a la acción, se va a ejecutar, se va a realizar como tal ese cambio. Pero comienza desde la atención, porque la atención abre la conciencia, da pie para la conciencia, es la base de ella. Por lo tanto, si queremos hacer un cambio en nuestra dinámica mental, en nuestro mundo de las ideas, va a ser fundamental que podamos prestar atención a ella, que podamos tener conciencia sobre ella. Y eso es lo que nos permite la autoobservación. Se trata, más o menos, como de que nos imaginemos que somos una tercera persona. Yo lo llamo tercerizar, es vernos como que soy alguien más que me está observando. Soy yo mismo observando, soy yo mismo escuchando, prestando atención a la mente, prestando atención a lo que aquí se dice, dentro de una comprensión que nos lleva en la dirección de comprender que el corazón es ese centro de conciencia desde nuestra espiritualidad hacia las demás áreas, es decir, desde nuestra espiritualidad hacia nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones y nuestra vida total. Eso es lo que estamos construyendo, un camino hacia la comprensión de lo esencial que es vivir desde el corazón. Entonces, el viernes vamos a estar hablando acerca de esa verdad de la relación mente-corazón que tiene todo que ver con este ejercicio de observarnos, de la autoconciencia. Volver a la plenitud sucede desde la espiritualidad, pero la espiritualidad tiene una frecuencia, tiene una energía y también tiene una manifestación química, porque así funciona el universo, la creación. Primero es la luz, luego la energía, y la energía para volverse materia utiliza la química, los átomos, los elementos, las moléculas. Todas estas partículas vienen de la energía a traducirse en materia. Y así funcionamos nosotros. Nuestra memoria espiritual, la luz de ser que somos, crea una energía y cuando nosotros ingresamos a la conciencia de esa luz, esa energía manifiesta una química que en nuestro cuerpo, en nuestra materia, hace que se exprese en armonía y en salud. Cuando es lo contrario, cuando estamos en un desafío, la química en el cuerpo cambia para llamar la atención a nosotros acerca de la necesidad de entrar en plenitud. Cuando no atendemos ese llamado que hace nuestro cuerpo, por ejemplo, a través del estrés, y lo que hacemos es reaccionar desde la mente, es decir, desde el desconocimiento de nuestra luz, prolongamos ese estrés y esa química se vuelve perjudicial, dañina, tanto para el cuerpo como para la mente y en general incluso puede dañar nuestras relaciones. Muy bien. Entonces, vamos a pasar por la química de la frustración, pero también veremos la química del buen vivir. El buen vivir, fíjense, no estoy diciendo la química de la satisfacción, que sería a priori la lógica. La química de la frustración, entonces la química de la satisfacción. No, porque la química de la frustración viene desde el entendimiento de una alerta de cuando nos estamos saliendo de lo ideal. Pero en primera instancia eso hay momentos donde es positivo. Por ejemplo, cuando estamos en peligro físicamente. Se activa esa química y nos hace reaccionar. Quiere decir que la frustración también hace parte del buen vivir. Entonces, el buen vivir no tiene que ver con que solo estamos en satisfacción, no. El buen vivir tiene que ver con el equilibrio, que fue la clave que también aprendimos en la primera conferencia. El buen vivir consiste en el equilibrio entre frustración y satisfacción.
el buen vivir tiene que ver con lograr el equilibrio, la plenitud entre frustración y satisfacción. Y eso tiene una química también. La química que equilibra a la química de la frustración. Cuando entra ese equilibrio, vamos al buen vivir. A partir de ello veremos el centro de la espiritualidad. Vamos a ir más profundo. ¿Cuál es la clave, el corazón de la espiritualidad, desde la cual poder sostener ese buen vivir que puede llevarnos al equilibrio aún de las situaciones desafiantes, de las situaciones de estrés, de los retos y del sufrimiento? Tenemos entonces que la salud mental es una hija de la espiritualidad. Esto como una gran conclusión a partir de lo que ya vimos en el primer encuentro. La salud mental es hija de la espiritualidad, porque esa salud mental, como la capacidad de armonizar y de tener en equilibrio nuestra vida, la interacción o el diálogo entre el interno con el externo, eso es la salud mental. Un mundo de las ideas, una construcción interna en nuestra cabeza de nuestras concepciones, interpretaciones, etcétera, que es capaz de estar en armonía con lo que le rodea, aunque la situación sea oscura. Es capaz de equilibrar. Bien, esa capacidad de la mente para estar en armonía con las situaciones que le rodea se fundamenta en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad nos brinda de unas experiencias claves dentro del logro de la plenitud, como por ejemplo la confianza, la certeza, la identidad. Cuando conectamos con nuestra naturaleza espiritual, tenemos el fundamento de qué es lo que somos y quiénes somos. Y eso nos conecta con una abundancia, el valor. El valor de ser es una abundancia. Esa abundancia está ligada al amor. Y a partir del amor, de ese valor, de la abundancia, se crea la confianza, la certeza, la seguridad de que tengo la capacidad para afrontar la situación. Contrario a cuando solamente nos identificamos desde la mente, donde nos vemos más carentes, vacíos, débiles, como hoja que lleva el viento. Quiere decir que la espiritualidad nos pone en diálogo de tú a tú con la situación. Aquí hay algo que yo puedo hacer frente a lo que está sucediendo. Mientras que vivir desde la identidad mental en muchas ocasiones nos deja en el suelo, nos atropella. Pone un problema como un edificio cuando solamente es una cucaracha. Quiere decir que la mente, en la manera en que hace ilusión con lo que nosotros somos, es decir, nos engaña con lo que nosotros somos y asimismo crea ilusión frente a los problemas que tenemos, haciéndolos más grandes y pesados de lo que en realidad son. Cosa que no ocurre cuando la espiritualidad es la que comanda nuestra vida, donde tenemos mayor habilidad o capacidad para identificar cuál es el verdadero tamaño o peso de la situación que afrontamos. Por eso, la salud mental es hija de la espiritualidad, es una cualidad de ella. Aquel que presta atención y conciencia en su desarrollo espiritual tendrá como consecuencia un resultado inherente a ese enfoque en su espíritu, la salud mental, como la capacidad de esa gran herramienta de nuestra mente de entrar en equilibrio, en armonía con el diálogo ante las situaciones o con las situaciones que nos rodean. Ahí está. La salud mental es hija de la espiritualidad. Ok, ahora vamos al tema de cuál es la química de la frustración, lo que veníamos diciendo. Las emociones impactan todo en nuestra vida. Cambian la forma en la que estamos percibiendo. Las emociones son un enlace entre nuestro cuerpo físico y la mente. Vamos a verlo. Vámonos a ir al tablero para desarrollarlo. Aquí. Vamos a tener dos círculos nuevamente. Me encanta trabajar con las gráficas. Estas dos, no le presten atención a lo de los tamaños, que no queden en la misma proporción. Eso es más por falta de habilidad mía o de finura con los trazos, que porque quiera decir que uno es más importante que el otro. Vamos a ver. Aquí tenemos el cuerpo físico.
¿Listo? Y aquí tenemos el cuerpo mental. Cuerpo físico, lo tangible, denso, que está en constante conexión con la vida del planeta. Siempre hay una conexión con la vida del planeta a partir del cuerpo físico. Ese debería ser el fundamento de la realidad. Y tenemos el cuerpo mental, que es el mundo de las ideas. Aquí está lo material, aquí está el mundo de las ideas. Aquí dentro del cuerpo mental existe un cuadrito que es el ego, también conocido como el yo. Aquí es donde se crea esta identidad. Aquí en la mente construimos o compramos una identidad superficial que se relaciona con el mundo exterior. ¿Listo? Todo el cuerpo mental a través de los sentidos y nuestra identidad superficial están en relación con el mundo exterior. Este mundo exterior, también conocido como la Matrix, porque la Matrix es un conjunto de ideas, son unas concepciones, son unas formas de pensar, es un conglomerado de saberes que ignoran la esencia. Nuestro cuerpo mental se ha nutrido de allí, de ese sistema y de sus ideas y paradigmas, y a partir de ello ha construido un yo. Este yo mental es el que conduce al cuerpo. El cuerpo físico, así como la mente desde el yo está tejido con el mundo exterior, no en términos materiales, sino de sus ideas, sus planteamientos y sus concepciones, el cuerpo físico está conectado también con el exterior, pero en otro sentido. Ustedes me van a creer que este es el planeta. ¿Listo? Un acto de fe, este es el planeta. ¿Listo? Planeta con sus elementos. El planeta es un constante, está constantemente tejido con el cuerpo. Y al revés, nuestro cuerpo todo el tiempo está tejido con el planeta. ¿Cómo así? Sencillo. ¿Estás respirando? No hay otra posibilidad de que estés viendo esto si no estás respirando. Entonces, nuestra respiración certifica el hecho de que siempre está nuestro cuerpo en conexión con el planeta. Pero, a pesar de que tú y yo estamos aquí respirando desde que nacimos, durante todo ese tiempo de nuestra vida, desde salir del vientre de nuestras madres, ha sido más el tiempo en el que no nos damos cuenta de que estamos respirando que el tiempo en el que somos conscientes de nuestra respiración. Y eso se traduce en que pocas ocasiones somos realmente conscientes de nuestra conexión física, natural, indispensable e ineludible con el planeta. Lo cual no solamente está en la respiración, sino también en la alimentación, en el agua. ¿Están tomando agua? ¿Se acuerdan de tomar agua? ¿Bendecimos y agradecemos al beber agua? ¿Somos conscientes de lo que significa esto en nosotros? Que nuestro cuerpo es casi 80% agua. Hay los alimentos, la zanahoria, el frijol, viene de la tierra. Los rayos del sol es conexión con el cosmos. O sea que nuestro cuerpo, en conexión con el planeta, estamos hablando además de que estamos en conexión con el cosmos. El cosmos. Toda la galaxia, el universo. Estamos en conexión. El cuerpo físico lo está todo el tiempo. Pero así como nos olvidamos de la respiración, nos olvidamos de sentir el cuerpo, nos olvidamos de la conciencia de esta conexión con el planeta y con el cosmos. Porque todo el tiempo estamos experimentando este yo en relación a la Matrix. Lo que la Matrix me dice que soy. Entonces yo soy eso. Antes de ser un habitante del universo, que esto es una realidad a partir del cuerpo, antes de ser polvo de estrellas, porque el cuerpo físico determina eso, como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas, estamos hechos de estrellas. Eso es una realidad. ¿Pero qué nos pasa? Como dice un mensaje de los hombres de las estrellas, estáis hechos con polvo y partículas de las estrellas, pero no lo sabéis, porque estáis dormidos, nos dicen a nosotros. ¿Cómo así dormidos? Metidos aquí, en esta cajita. Y esto debe ser claro, la mente no es mala, el cuerpo mental no es malo. Lo que pasa es que tiene adentro un programa y una educación, recordemos que lo vimos,
Vemos aquello que estamos educados para ver. Valoramos aquello que estamos educados para valorar. Vivimos aquello que estamos educados para construir y para soportar. Y por eso la clave de todo esto es trabajar en reeducar la mente, transformando este programa, reevaluando este programa del yo. Cuando trabajamos en reevaluar esto, nos damos cuenta de los lazos que tiene con ese mundo, cómo nos dominan las creencias, los paradigmas, las concepciones que existen aquí. Por encima de la realidad de que nuestro cuerpo nos recuerda que somos parte del planeta, del cosmos, que sin esto no vivimos. Bien, luego lo que vamos a tener acá son las emociones. Emociones. Las emociones son la reacción del cuerpo a nuestra mente. Reitero, las emociones son la reacción del cuerpo a nuestra mente, por eso están conectados. Pero esa reacción del cuerpo a nuestra mente es una química, son hormonas. Hormonas. Las hormonas son la química del cuerpo, diferentes sustancias que activan diversos estados, diversas sensaciones en nuestro cuerpo. Pero esas hormonas se activan y se ejecutan, actúan dentro del cuerpo con base en la mente. Con base en la mente. No es directamente desde lo que pasa afuera, es según la mente. Por ejemplo, hay quienes ven un perro y les da miedo. Mundo exterior. Aquí están ligados estos dos en el ejemplo que estoy colocando. Hay un perro que hace parte del planeta, de la vida. Pero ese perro también tiene una concepción que yo aprendí dentro del mundo y como una experiencia personal y subjetiva. Y es que un día me mordió un perro, yo vi cuando mordió a mi mamá, etc. Entonces, ya yo tengo una memoria dentro de mí. Dentro de esta memoria, cuando yo veo el perro desde mi cuerpo mental, yo veo una amenaza, un peligro, me da miedo. Ese miedo son unas hormonas. Ese miedo es una química también, que se transmite al cuerpo, a todas las células. Cambia la química y la disposición de mi cuerpo, haciéndome temblar, me pone pálido, me desmaya, me hace correr, etc. Pero hay otras personas que ante la misma situación ven un perro y se enamoran. ¡Ay, el perrito! Y lo quieren tocar. Y venga, ve el perrito, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué raza es? Diferente. Entonces, están viendo lo mismo desde el mundo exterior. Pero la mente tiene una forma distinta de percibir e interpretar con base en su realidad subjetiva. Esa realidad subjetiva, eso que hay en la mente es lo que determina qué emoción hay, es lo que determina las hormonas, es lo que determina el impacto en el cuerpo físico. Entonces, la mente se relaciona con el exterior y toma esa memoria, esa experiencia y la graba en el cuerpo a través de las emociones. Quiere decir que en otras palabras, también podemos definir las emociones como el mecanismo a través del cual nos apropiamos de la situación que tenemos afuera. Afuera hay un evento y es neutral, algo está pasando. Las emociones es la forma como lo tomamos y llevamos esa memoria con nosotros. Esa situación, esa experiencia, nos la apropiamos. Lo llevamos a la realidad subjetiva. Eso que hay afuera lo volvemos subjetivo por medio de la emoción. Y esa emoción que graba esa memoria depende de cómo la mente lee esa situación y la interpreta. La mente hace la lectura y eso lo acompaña una emoción y ahí se guarda. De ahí en adelante esa memoria va con nosotros y va a condicionar la forma en la que entendamos o experimentemos experiencias similares a esa. ¿Vale? Entonces, todo esto está ligado aquí. Luego, todo esto que hay aquí, está rodeado por algo más. ¿Cómo así que rodeado? Vamos al plano tablero. Cuerpo físico, emociones, cuerpo mental, es una sola cosa. Es una sola sustancia. Está contenido, todo esto es contenido, está dentro de esta dimensión que es la energía. Todo esto es energía.
Nuestro cuerpo es energía, las emociones son energía, el cuerpo mental es energía. Todo esto es energía, mueve energía, multiplica energía, produce energía o agota la energía. Lo que más determina qué pasa con nuestra energía es esto, las emociones. Pero las emociones dependen de lo que yo tenga en mi cuerpo mental. De ahí que si mi cuerpo mental genera emociones positivas o que recargan mi energía, entonces el cuerpo físico se siente con energía, se siente capaz, se siente poderoso, se siente motivado. Eso todos lo hemos experimentado de alguna manera. A veces que te levantas y tienes una forma de pensar, un ánimo pésimo, una forma de pensar negativa, frustrada, que se queda ahí en la frustración y te sientes sin energía, sin ánimo, no quieres hacer nada. A pesar de que dormiste toda la noche, sientes que quieres seguir durmiendo. A veces es por eso. Y en otras ocasiones se duerme un poco menos, pero la motivación que se tiene es de energía. El ejemplo es claro y es clave. Acuérdese cuando se va a ir a pasear. Acuérdese cuando lleva planeando ese viaje tanto tiempo. Es un anhelo enorme dentro de ti. Y ya es mañana. Es decir, el viaje que llevas todo el año esperando ya es mañana. Esa noche a lo mejor no duermes, empacando la maleta, hablando que a qué hora nos vamos. Y a pesar de eso te levantas con la energía, con el ánimo arriba, con la disposición, gafas de sol, sombrerito, gorrita, y como si fuéramos una batería nueva. Por la disposición, por cómo estamos interactuando en ese momento con la vida, genera un estado mental, una concepción que con sus emociones impacta de esa manera sobre el cuerpo físico. Eso no es real. ¿Lo hemos vivido o no lo hemos vivido de esa manera? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, todo esto es energía que se mueve y la aprovechamos según cómo esté todo este circuito. Y aquí viene la lógica original de cómo debería funcionar esto. ¿Cuál es la lógica del ideal? Aquí pusimos el yo, volvamos a la toma tablero. Aquí pusimos el yo, el ego, cuerpo mental. Aquí en este pequeño cuadrito es donde hemos vivido. Desde ahí movemos la mente, las emociones y el cuerpo. Pero resulta que esa no es la realidad de lo que nosotros somos. La realidad de lo que nosotros somos está aún por encima y es superior a la energía. Ese último círculo que puse ahí es el ser. Es la esencia, la sustancia, lo que de verdad somos. La luz. Esta es la luz de la que viene la energía que sostiene esta materia. Cuando nuestra conciencia vive y es desde el ser, esa es nuestra originalidad y de ahí surge la plenitud. Porque esta es la experiencia de lo que es la más alta vibración que puede existir, que es el amor. Porque esta es la memoria de la luz, el destello y todo el potencial y la capacidad que es el ser humano, está aquí. Y tener la conciencia fundamentada allí es vivir en esa conciencia, en ese constante recuerdo de Dios dentro de mí. Luego, ese nivel de conciencia y esa conexión, cuando se vuelve energía, una de las cosas que hace es darme la conciencia de la conexión de mi cuerpo físico con el planeta. Entonces, empata los dos lados. Por un lado, lo más esencial, conectado al ser, Cristo, Hijo de Padre Madre. Y por el otro lado, el lado denso de la materia, conectado al planeta, la vida que viene de Padre Madre. De lado a lado, esto es un circuito de recuerdo de Dios. Sintiendo mi cuerpo unido al planeta, sintiendo el ser que viene de la luz, que soy luz. Cuando existe ese puente, esa lógica, mi energía es superior. Mi energía tiene una alta vibración. Y dentro de esa energía comienza a cambiarse lo que pasa aquí. Ya no soy este yo, ya no estoy encerrado en este yo, sino que le quito los límites. Le quito los límites, lo libero, salgo de la prisión mental.
¿Por qué? Porque el yo sigue existiendo. O sea, aunque yo o cualquiera de ustedes recordemos nuestra esencia, yo en ese caso me sigo llamando Jaime. Sigo siendo Jaime, este cuerpo, mi realidad subjetiva sigue existiendo, solo que no, yo sé que eso es superficial y que no es lo que yo soy. Este es el yo, pero lo que soy es esto. Entonces yo, esta identidad, con todo esto, soy esto. Y desde aquí es que me expreso y vivo. Esa es la lógica, es lo que estamos buscando y esa es la manera en que se expresa y existe la plenitud en nuestra vida. Luego, vivir desde aquí tiene una experiencia en el cuerpo, tiene una expresión en el cuerpo a través de hormonas, de una química. Pero quedarnos en el yo cuando está prisionero tiene otras hormonas. Y eso es lo que vamos a ver en ese caso. Es lo que estamos planteando y lo que vamos a analizar como la química de la frustración. Tiene que ver con, en primer lugar, el cortisol. Dentro de varias hormonas como la adrenalina, que también hacen parte de los momentos en los que estamos bajo presión o bajo una experiencia no muy agradable, está la adrenalina, está el cortisol y en este vamos a centrarnos porque es el que principalmente se le conoce como hormona del estrés. Se generan las glándulas adrenales que están sobre los riñones. Ellas liberan el cortisol, que es una hormona que se produce, ya dijimos, en respuesta al estrés. Aquí hay algo que hay que considerar, y es que el estrés en primera instancia es natural. ¿En qué sentido es natural? Hace parte de nuestra biología. De hecho, el término estrés fue acuñado e inventado por un científico, un biólogo que estaba en el estudio de nuestras reacciones a las situaciones bajo presión. Estrés es un anglicanismo, es decir, es un término que viene desde el inglés que tenía que ver con eso, estrés como de presionar. Y de ahí sale el término que se refiere a señalar cuál es la reacción que tiene un cuerpo físico a las situaciones de presión. El ser humano por naturaleza enfrenta situaciones de presión. Muchas, desde que somos niños. Y el cuerpo lo que busca es sostener la homeostasis o equilibrio en la situación de presión. ¿Qué significa esto? Que en una situación de urgencia no podemos tener la misma disposición física que en una situación de descanso. Por eso tenemos los estados de sueño, de dormir, de descansar, y tenemos los estados de vigilia. En los estados de vigilia hay una química y disposición diferente en nuestro cuerpo que en los estados de sueño o de estar dormidos. Las diferentes situaciones que tenemos se afrontan de maneras diferentes. Si tu casa se está quemando, no puedes actuar con la misma actitud que tienes cuando estás acostado viendo televisión, ahí o leyendo o durmiéndote o meditando. Si tu casa se está quemando, tienes que estar un poco más activo, tienes que estar un poco más despierto, tienes que correr. Si necesitas ayudar a tu hijo o a tu hija que se atoró en algo, se le cayó un mueble encima, necesitas la fuerza, entonces tu reacción es inmediata y por dentro cambia la química. Esas situaciones de presión, esos estímulos, eso que llama tu atención y te pone en alerta, utiliza el estrés. Vamos a verlo en qué manera cuando comprendemos qué hace el cortisol. Resulta que el cortisol juega un papel importante en la regulación del metabolismo, el sistema inmunológico y la respuesta del cuerpo al estrés, es decir, a las situaciones de presión. Ayuda a aumentar los niveles de azúcar en la sangre, lo que proporciona energía al cuerpo. Entonces, ¿qué busca el cortisol? Que tengas energía. ¿Para qué? Para correr, para luchar, para mover algo. Es energía, es fuerza para reaccionar. Que estés despierto, que estés despierta. Eso hace el cortisol. Es necesario en muchos momentos. Sin embargo, niveles crónicamente elevados de cortisol pueden tener efectos negativos en el cuerpo, incluyendo la supresión del sistema inmunológico y el aumento del riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Claro, si estamos hablando de que el cortisol hace que haya más glucosa en el cuerpo, resulta que si estamos en estados constantes de estrés, esa glucosa permanente en el cuerpo nos puede llevar a diabetes.
y la diabetes crece a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la curva de estrés crece a nivel mundial. El estrés está totalmente ligado a la salud física y mental. Porque a partir del estrés constante se crea la depresión. Es una presión constante. Una presión que nos deja sin sentido y a veces que le quita la posibilidad de percibir la vida a la persona que está sumergida en esa situación. Ya no siente nada. No tiene sentido de nada porque su realidad se convirtió en una presión, es un peso vivir. Es una situación mental que desencadena luego lastimosamente en los suicidios, que es lo que estuvimos viendo en la charla anterior. Pero físicamente también sucede. La diabetes, por ejemplo. No obstante, el cortisol, cuando está presente en el cuerpo de manera crónica, se vuelve tan tóxico que también puede estar relacionado con el cáncer. Además, como aumenta la presión arterial, también está ligado a problemas cardiovasculares y cerebrales. El cortisol es una hormona necesaria para nosotros para reaccionar. El ejemplo, como muchas veces se ha puesto, está en cuando en nuestros tiempos de cavernícolas teníamos que reaccionar al tigre que se venía para encima, o había que cazar, o había que moverse del frío, etc. Había que reaccionar y ahí el cortisol actúa, llena de energía el cuerpo con el azúcar y a correr, a luchar, a actuar. Pero eso no era de todo el tiempo. Cosa diferente a lo que sucede hoy en día. Cuando hablamos de estrés crónico y estrés fisiológico, estamos hablando de que para el ser humano se está normalizando vivir en estrés. Nuestro umbral de darnos cuenta de que estamos estresados está cada vez más alto. Quiere decir que estamos estresados y no nos damos cuenta. Pero las células sí se dan cuenta. Las células sí lo sienten. Las células son gravemente afectadas cuando hay unos estados constantes de cortisol en el cuerpo. Dado que el cortisol nos pone en estado de reacción, significa que activa el sistema nervioso autónomo en su brazo simpático. Recordemos que el sistema nervioso autónomo tiene dos brazos, el simpático y el parasimpático. Y lo que hace en esto es que el simpático es el reactivo, el loco, el activo, el alerta, el que mueve, el despierto. ¿Qué es el parasimpático? El que viene y dice, hey, pero ya cálmate, cógela suave. Ya, tranquilo, ya, citico. No hay que reaccionar tanto. Este parasimpático es el que viene y calma, tranquiliza. Este es el que se activa para inducirnos al sueño. Entonces reduce la frecuencia cardíaca, entonces baja las revoluciones del cerebro y hace que éste vaya disminuyendo en su frecuencia, sus ondas, desde el beta, vaya descendiendo al alfa, al delta o teta y al delta, quedar dormidos. Este luego, cuando tiene toda esta función, relaja todo el cuerpo y sube la actividad del sistema inmunológico, el parasimpático. Cuando sube el sistema inmunológico, no es solamente defendernos, no es solamente tener defensas, es también regenerar el cuerpo, recuperarlo, sanar. Pero cuando el cortisol permanece alto, entonces el brazo, este brazo que tiene que ver con la actividad, con el alerta, está todo el tiempo así y por eso no nos da sueño. Entonces, el insomnio tiene que ver con alta actividad del sistema nervioso autónomo en su brazo simpático, que está ligado a alta presencia de cortisol. Esto hace que el sistema parasimpático se quede subyugado y entonces el sistema inmunológico se suprime. Cuando el sistema inmunológico se suprime, mientras se suprime toda esta actividad del cortisol y del simpático, comienza a crear los estados de inflamación interna. Nosotros percibimos la inflamación
crónica, directa, en un golpe, una fractura, y el pie o el brazo donde haya la lesión se infla, se hincha. Esa es la inflamación. ¿Qué está pasando ahí? Que el cuerpo está enviando a la zona afectada, todas las sustancias necesarias para que comience a protegerse y a sanar. Y dentro de eso se incluye parte del sistema de defensas, parte de los glóbulos blancos muy fuertes. Ustedes saben que el sistema de defensa tiene diferentes tipos de glóbulos blancos, los T, etcétera, linfocitos. Pues bien, hay unos de ellos que buscan bacterias, solo bacterias, y se las tragan. Pero hay otros de ellos que son los de los casos de emergencia, que llegan no solamente a tragar bacterias, sino que es como si estallaran. Ellos llegan y estallan y sueltan una sustancia que mata lo que hay ahí, sea del cuerpo o no. Es decir, cuando llega a ese nivel que el cuerpo libera esto, es lo que puede producir enfermedades autoinmunes o que atacan el propio organismo, como el lupus. El mismo cuerpo crea sustancias que lo atacan a sí mismo, se descontrola. El cortisol puede llevarnos a esos estados a través de la inflamación interna. ¿Por qué la inflamación interna? Porque cambian los procesos, la química, a través desde el cortisol, la oxigenación cambia, las proteínas presentes en las células, porque entonces la genética comienza a dar instrucciones distintas a la célula y las pone a trabajar a toda. Acelerados, acelerados, acelerados. Muchos órganos acelerados, acelerados, a toda revolución. Eso comienza a estresar las células, los tejidos. Y comienza a darse la inflamación, que no la percibimos como cuando nos fracturamos. Son inflamaciones leves pero lentas. Van siendo constantes en diferentes tejidos y órganos. Y entonces el propio sistema de defensa se suprime, entra en un caos, nuestro sistema inmunológico, y en vez de recuperarnos y sanarnos, puede empezar a hacernos daño. Células que quedan afectadas, tejidos que quedan afectados, y tardamos tiempo en recuperarnos. Todo eso porque los niveles de cortisol se salen del equilibrio, se vuelven tóxicos, permanecen demasiado tiempo dentro de nosotros, activados en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Esa es la química de la frustración, que ligado a un ejemplo, precisamente al mencionar la frustración, esto ocurre cuando en algún proceso nos va mal y listo, ya me despidieron, o terminó mi relación, o perdí a alguien, un ser querido. Son situaciones que generan frustración. Es uno de los códigos que tiene la vida. Ese momento donde hacia abajo. Pero una cosa es que eso suceda y que tengamos ese efecto. Y otra cosa es que nos quedemos en ello a partir de ahí durante el tiempo. Me quedo en ese bucle de dolor. Me dejó. Me despidieron. Soy un inútil. Esa situación es el estrés constante, cortisol, a partir del yo, de la mente, que genera esa química que va envenenando. Una sustancia natural se va volviendo veneno. Esto produce también obesidad porque la presencia del cortisol en la sangre cambia la forma en la que se digieren los carbohidratos y las grasas. Todo se vuelve azúcar y todo al volverse azúcar se usa para la energía, pero también se almacena. Es todo un descontrol por dentro del organismo cuando vivimos desde el cortisol. Y esto ocurre en nosotros sostener esos estados de presión, de estrés. Cuando éramos cavernícolas se trataba del tigre de dientes de sable y hoy no están. Pero el ser humano se los inventa, porque tomamos una situación y la hacemos más grande de lo que es. Porque nos enganchamos. Eso es muy claro. Aprendemos a ponerle atención al problema, engancharnos con él y quedarnos con él y meternos toda esa presión a través de culpas, a través de resentimientos, a través de odios, a través de quejas, a través de acusación, renegar contra nosotros mismos. Todos esos procesos alimentan la presencia del cortisol en nosotros. Y esa química de la frustración nos va
enfermando, nos hace daño. Mire, tenemos un ejemplo aquí, un proceso de dolor, sufro de lupus, las crisis son brutales. Lo siento mucho, Ivonne, y a la vez te mando un abrazo, te acompaño en lo que eso significa. Gracias por compartirlo y por darnos la oportunidad de tener un caso, un ejemplo aquí cercano, en el sentido de que comprendamos que muchas veces nosotros nos inducimos en esos estados porque permitimos que nuestra mente nos controle desde esos estados de estrés, de frustración. Se vuelve el panorama que tenemos. Y eso es lo que genera esa mala experiencia dentro de la salud mental. A ver, ¿qué dicen por acá? Buenas noches, María Elena Botero, bienvenida. Sí, sí, claro que sí, esto lo pueden ver en diferido también. Muy bien. Entonces, de esta manera es como encontramos, como comprendemos, la química de la frustración genera todo un desequilibrio en nosotros. Y aquí sucede algo, y es que cuando se sostienen esos estados de estrés, depresión, estrés fisiológica, nuestro cuerpo ya está predispuesto y nuestra mente, somos más irritables. Esa irritabilidad nos hace intolerantes, conflictivos, dispuestos a la violencia, predispuestos a la lucha. Y esto quiere decir que cualquier situación es un estímulo suficientemente grande para alterarnos, para que nos sintamos mal. Entonces ahí volvemos a enganchar. Todavía no hemos salido de un ciclo de cortisol y volvemos a enganchar porque estamos muy sensibles, irritables. Se vuelve a disparar todo esto en nosotros. Por eso es fundamental que el ser humano busque esta conexión con su plenitud, con su ser, y lo pueda trabajar. Estas reacciones, esta función del cortisol surge en los riñones, pero veamos que en realidad todo esto emerge desde el cerebro. Allí en el hipotálamo se activa la glándula pituitaria a través de una hormona, que es el CRH. Esta hormona activa la pituitaria, que activa a su vez el ACTH, que es lo que llega a las suprarrenales o las glándulas sobre los riñones a decir: ¡hey, cortisol para la sangre! Y después de que esto sale a la sangre se disemina por todo el organismo, llega a todas las células y cambia su comportamiento, las acelera. Luego, esta presencia en la sangre, que además cambia el ritmo cardíaco, cambia la frecuencia, cambia la presión, va a enviar mensajes al cerebro, haciendo que se activen otras glándulas como es la amígdala. La amígdala se encarga de un proceso conocido como el secuestro del cerebro, secuestro por la amígdala, donde lo que ocurre es que disminuye la función de nuestra corteza. En otros términos, lo que pasa en esta situación es que pensamos con menos claridad, tenemos menos oxígeno en nuestras neuronas y tomamos peores decisiones. No razonamos, solo reaccionamos. Como otros de los efectos que hacen parte de la química de la frustración, que también la podríamos llevar a estos estados, son la química de los trastornos mentales, son la química de la ansiedad, son la química de la infelicidad. Es lo que estamos viendo allí. Pero no solamente existe esta química, también vamos a ver cómo tenemos la química de la felicidad. Y a diferencia de cuando hablamos de la química de la frustración, donde encontrábamos básicamente una hormona, el cortisol, al hablar de la química de la felicidad, alegremente vamos a poder encontrar básicamente 4 hormonas que influyen o que intervienen en ello. La química de la felicidad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de generar 4 sustancias químicas naturales, hormonas, que nos conectan con la satisfacción de placer, bienestar y nos mantienen motivados. Estas son endorfinas, serotonina, oxitocina, dopamina.
como 4 básicas que se conectan con otras más para generarnos bienestar. Entonces, ese bienestar es el principio de lo que es la salud mental. ¿De qué estamos hablando ahorita? Vamos al tablero para recordar que las emociones son hormonas, son una química, son la reacción del cuerpo a lo que dice la mente. Cuando hablamos de la química de la felicidad es cuáles son las hormonas que hacen presencia en el cuerpo cuando nuestra mente está en un estado más armónico, está en medio de una concepción o interpretación más positiva de la vida, está experimentando de una manera más optimista, abierta, completa, armónica, equilibrada al mundo exterior. Por eso es tan importante el contacto con la naturaleza, el planeta. Cuando nuestra mente, más que conectada con la Matrix, conecta con el planeta, esto genera desde la mente unas emociones que se fundamentan en las hormonas que acabamos de ver, es decir, en la química de la felicidad. Y con esto acude al cuerpo físico. A nivel del sistema nervioso, así como el cortisol hace que se active el simpático, pues estas hormonas de la felicidad generan un equilibrio donde tenemos actividad. Por ejemplo, por parte de la dopamina, tenemos actividad, estamos motivados, queremos hacer cosas, pero tenemos un equilibrio para que actúe también el parasimpático, por parte, por ejemplo, de las endorfinas, de la serotonina, de la oxitocina. No solamente son estas las hormonas que vamos a relacionar con la química del bienestar y del buen vivir. Entonces, recuerden, la química para el buen vivir no quiere decir que todo el tiempo estamos en satisfacción. La química para el buen vivir habla o aduce el hecho de que podamos tener un equilibrio. A pesar de que hayan malas situaciones y malos momentos, nosotros sepamos salir de ellos. Y en eso tiene que ver todo el corazón, porque estas hormonas de la felicidad, que dice que surgen del cerebro, están conectadas con la actividad del corazón también. Por ejemplo, en el corazón también se produce oxitocina, porque el corazón también es una glándula. Y no solamente oxitocina, resulta y sucede que el corazón produce una hormona propia que se llama el factor natriurétrico atrial. Esa hormona producida por el corazón tiene una función hermosa, preciosa, al hablar de pasar de la química de la frustración a la química del buen vivir. Es decir, se convierte en una hormona que nos ayuda a superar la dificultad, tanto desde el cuerpo físico como hacia la mente. Lo que hace el factor natriurétrico atrial, que es la hormona producida por el corazón junto con la oxitocina, es que nos permite evacuar del cuerpo la toxicidad producida por el cortisol. Busca generar un equilibrio en la presión, es decir, baja la presión arterial y en conexión con los riñones nos envía a evacuar. Cuando comenzamos a tranquilizarnos, vamos al baño, o sea, nos da ganas de hacer chichi y allí comenzamos a evacuar la toxicidad que comenzó a ser generada por el cortisol. El factor natriurético atrial entra en la sangre para hacer una lectura de cuál es el desequilibrio que hay, cuáles son las hormonas que están exageradas y cómo es que vamos a volver a la homeostasis. Y esto, sincronizado con que el corazón comienza a calmarse, envía unas señales al cerebro para desactivar la función de la amígdala y comenzar la producción de otras hormonas como las que estamos viendo aquí, a partir de la oxitocina que él también genera, también así como las endorfinas. Entonces hay toda una química que comienza a funcionar en el buen vivir y que está conectada con el corazón. En la medida que el pálpito del corazón comienza a calmarse, esas señales que envía al cerebro se sintonizan con la liberación de estas hormonas, que entonces vamos a ver cuáles son sus funciones. Vamos a ello. Tenemos en las endorfinas un analgésico natural. Aumenta la energía, disminuye el dolor y el sufrimiento. ¡Ah, qué maravilla! La endorfina es un analgésico natural. Ayuda a sanar, ayuda a recuperarnos, pero a la vez nos da energía, nos recarga, nos potencia. Si nos vamos a la oxitocina, que es precisamente la que hablamos como otra de las hormonas que produce el corazón, esta es comúnmente conocida como la hormona del amor. Se produce oxitocina en nuestro cuerpo desde el corazón y desde el cerebro
cuando estamos enamorados, cuando estamos cerca de esa persona que nos despierta todas esas emociones fantásticas. Cuando hablamos de las mariposas en el estómago, estamos hablando de la oxitocina, recorriéndonos junto con la adrenalina y la noradrenalina, que también en parte se produce en el corazón. La oxitocina, relacionado con los vínculos emocionales y afectivos, es también conocida como la hormona de los vínculos. Cuando tenemos empatía con alguien, cuando logramos sintonizar con alguien en medio de una conversación, que nos ponemos de acuerdo, que compartimos ideas, que trabajamos en equipo, ahí está la oxitocina. Si nos vamos a la serotonina, esta genera estados de bienestar, relajación. Es lo que está relacionado con los estados de paz, positivismo, que tiene que ver con la meditación, una entrega a una armonía, una plenitud. Y la dopamina, relacionada con las adicciones y la búsqueda de placer, es la que nos motiva a cumplir metas y necesidades. El punto con la dopamina es muy interesante, muy importante, porque dentro de estas es la que nos activa también el sistema nervioso autónomo desde el brazo simpático. Y como ustedes bien pueden ver en su descripción, podría estar conectada con el cortisol. La dopamina, que en otras ocasiones ha sido conocida como la hormona de felicidad, en realidad su función fundamental tiene que ver con la motivación. Es lo que nos motiva, nos mueve. Cuando tenemos metas y objetivos, ahí hay dopamina y nos hace sentir en éxtasis, dueños del mundo. Esa es la razón por la cual se relaciona con las adicciones, porque las drogas y todas estas sustancias crean picos de dopamina, crean picos de sentirnos dueños del mundo, que podemos con todo, grandes, poderosos. Pero esos picos, cuando se va la sustancia, nos hace caer en una depresión de dopamina, es decir, una ausencia, un vacío. Y esos desequilibrios, pues obviamente terminan siendo peor para nosotros y terminan generando el espacio para el cortisol. El equilibrio de estas hormonas tiene que ver con diferentes actividades. Se produce a partir de diversas actividades. Por ejemplo, para la dopamina, el tener objetivos, el tener alguna rutina que nos permite ir avanzando con resultados, nos permite equilibrar la dopamina y estar motivados. Nos da confianza. El ejemplo es hacer ejercicio. Cuando hacemos deporte se libera dopamina, pero también se libera endorfina, porque la endorfina sirve para reducir el dolor. Entonces esa exigencia del ejercicio que nos da dopamina luego es equilibrada con la endorfina, que nos ayuda a calmar el dolor y que nos da más energía. Vamos, nos alegra, nos motiva. La serotonina está ligada a estados de calma, de meditación, de gratitud. Vivir en gratitud o tener momentos de gratitud nos conecta y genera ampliamente experiencias de serotonina. La oxitocina, ya mencionamos, tiene que ver con el amor, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con conversar, tiene que ver con abrazar. Las endorfinas también están relacionadas, por ejemplo, con sonreír, tener un momento de contar un chiste, etcétera, o nuestros hobbies. Aquello que se disfruta, hacer lo que nos gusta, nos llena de endorfinas. Si te gusta pintar, si te gusta escribir, si te gusta leer, son momentos de endorfina. La dopamina, como ya mencionamos, son más actividad. La serotonina es más relajación y la oxitocina es puro amor. Todo esto crea esa química del buen vivir en sus diferentes momentos como un equilibrio que nos predispone a la armonía, a la plenitud, desde el corazón, que es el que nos permite hacer el cambio. Quiere decir que cuando entramos en sintonía con el corazón, lo primero que hacemos es bajar los niveles de estrés de cortisol. Luego automáticamente comienza a subir la endorfina que nos va motivando y la serotonina, es decir, dentro de esa relajación, respiración, meditación, serotonina, endorfina, que nos va calmando los dolores, que nos va recargando de energía, y luego la dopamina va a ser muy útil para enfocarnos en un verdadero propósito. Así se va tejiendo la química del buen vivir, que no se va a quedar allí, sino que vamos a ver cómo, de una manera
fenomenal se conecta con el corazón. Esta señal del corazón que está a la derecha, ese pálpito armonioso, es lo que tenemos cuando estamos conectados con ese amor, con la plenitud desde el corazón. Diferente a la izquierda, que es lo que tiene que ver con el estrés. Por lo tanto, la invitación de esto y el fundamento de la salud mental desde la espiritualidad es el llamado a habitar el corazón. Porque habitar el corazón nos lleva a la memoria o a la conciencia de esta realidad o de esta verdad que ustedes ven ahí. Y es que nosotros todo el tiempo nos estamos gestando a nosotros mismos. La realidad para la cual nosotros estamos existiendo acá es para gestar nuestro ser. Y en primer lugar, el ser, la luz que somos, esto que en el tablero les estaba mostrando, este ser, la luz que somos, se gesta en el corazón. Porque este ser, la luz que somos, habita el corazón. De hecho, es la vida del corazón. Es la luz que transmite la energía para que tenga vida todo esto. Todo esto está en función de que este ser se geste, crezca. Y por eso el llamado original de la creación es que esa luz de ser que nosotros somos, use toda esta dinámica de vivir, use la energía a través de la mente, las emociones, use el cuerpo, para recargar, reusar, multiplicar esa energía en una vibración alta que haga crecer la luz del ser. Todo eso sucede desde el corazón. La única manera de vivir en la conciencia de esta totalidad es el corazón, porque el corazón es la dimensión donde todo esto está conectado, es donde vive el ser, es donde se produce la energía, es de donde se sintoniza la mente, es de donde se balancean las emociones y es el centro de la vida del cuerpo. Como dijimos en una de las conferencias de las cátedras, que algunos de ustedes han participado en esas conferencias, el corazón es donde se alinea todo y se ve así. Todo está sintonizado, sincronizado, alineado. Cuerpo, mente, emociones, espíritu. Por el contrario, vivir desde la mente es algo como esto, una desintonía. Cada cosa por otro lado. Y el corazón es esto, la sintonía. Habitar el corazón es habitar nuestra hábitat natural. Es ser lo que somos. Es recordar el propósito y el sentido verdadero para el cual estamos viviendo o existiendo, que es la creación y el alimento de ese ser. Y es, tal como en la imagen se muestra, una gestación ahí, en el corazón. El ser permanece en el corazón utilizando toda esta dinámica de vida para gestarse, para crecer. Y esto lo logra por medio de las cualidades que tiene el corazón. Porque el corazón es una memoria inteligente, una conciencia superior ligada al pensamiento de la vida, ligada al universo, al espíritu de la vida. Esa memoria del corazón es lo que conoce la esencia de la creación. Por eso vivir desde el corazón es vivir desde nuestra esencia. Esa esencia, esa memoria, contiene todas las cualidades de lo que es la vida, de lo que es la inteligencia creadora. Por eso cuando vivimos desde el corazón, vivimos desde esas cualidades y somos capaces de ver esas cualidades. La forma como de alguna manera todos lo hemos escuchado es, por ejemplo, cuando el Principito dijo: solo el corazón ve lo importante. Lo esencial es invisible a estos ojos. ¿Por qué el corazón ve lo esencial? Porque él está hecho de lo esencial. Porque él lo conoce, lo identifica. Eso esencial son las cualidades, es la sabiduría que hay en medio de cada situación. Cada momento de nuestras vidas tiene una esencia, tiene una luz. Vivir desde el corazón es lograr verla. ¿Para qué verla? Para alimentar el ser que soy. Y al alimentarlo, seguir gestándome, seguir creciendo, seguir en la dinámica de la vida de la espiral de crecimiento, de desarrollo de mi propio potencial. Entonces vamos a ver cuáles son esas cualidades. Resulta que estas cualidades son las que determinan
la vida desde el corazón. En otros términos, no hay forma de vivir desde el corazón sin estas cualidades, sin vivir en medio de estas cualidades. Y viceversa, cuando el ser humano logra vivir en medio de estas cualidades, en otras palabras, cuando nuestro día a día son rodeados, son contenidos, son guiados, son encausados por la experiencia de estas cualidades, en ese momento el ser humano está logrando vivir desde su corazón para gestar su ser. Está logrando sintonizarse con el fluir y la dinámica de la vida para crecer con ella, para continuar con ella. Y estos son la gratitud, el vivir en el ahora, el amor y el fluir con un propósito. Gratitud, ahora, amor y propósito. Si tú quieres vivir desde el corazón y cualquier persona que quiera vivir desde el corazón, esta es la clave. Estas son las cualidades, estos son los elementos, es la atmósfera que existe en el ecosistema del corazón. Es como si el corazón fuera un túnel. Es un túnel, digámoslo así, es una dimensión. Y la dimensión que es el corazón está hecha por estos elementos. Está constituida de esa manera, arriba, abajo, o sea, su piso y su techo, y sus lados, sus horizontes. Todos los horizontes de la vida desde el corazón están construidos por estas cualidades. Si yo quiero vivir desde el corazón, debo aprender a vivir en gratitud. Debo ser capaz de ver todo lo que hay por agradecer en mi vida, en todo momento. En este momento hay algo, hay mucho por agradecer. Si me cuesta agradecer, entonces eso me aleja del corazón y debo hacer una reflexión para ver todo lo que hay por agradecer. Pero, así como debo agradecer, debo ser capaz de vivir en el ahora, estar presente. Porque la vida desde el corazón no es ayer, ni es mañana, es ahora. La inteligencia del corazón no está ligada a la ilusión del tiempo que tenemos en la mente. En la mente, aquí, en lo que hemos venido viendo como en la cajita del cuerpo mental, el yo tiene una concepción de tiempo, pasado, presente, futuro. Y vive en el pasado que luego lo proyecta al futuro y pierde el presente. Pero esas concepciones de tiempo existen es aquí, en la ilusión del mundo de las ideas. En el corazón no existen. El corazón es atemporal o intemporal, sin tiempo. Él es todo el tiempo. Es la totalidad de la vida, porque la vida no es solamente este momento y el lugar donde tú estás. La vida es todo. El momento y el lugar en el que estás es gracias, es una partecita del todo que es el universo. La vida es todo lo que está pasando en el universo. Todo en este momento. Planeta, sol, galaxia, supergalaxias. Todo eso es la vida. Y el corazón está ligado a la existencia de todo eso. Así como tu ser y así como mi ser. Pero la forma de ir a la par con la existencia de todo eso es el ahora. Estar aquí. Estar presente. Porque solo en el presente puedo abrazar lo que soy. Lo de ayer fue, ya no es. Lo de mañana será, pero aún no es. Lo que es el ahora. Y esa clave de la espiritualidad que fundamenta la salud mental del yo soy aquí y ahora, funciona es así. Yo soy, el yo ser es ahora. Ser es ahora. Es la ejecución de mi esencia, la expresión de mi esencia ya. Aquí, ahora. La experiencia del cuerpo. Cuando hablamos de esta experiencia del cuerpo ligada al planeta, esto es ahora. Cuando yo experimento, siento mi cuerpo, siento mi respiración, eso es ahora. ¿O quién se acuerda de la respiración que tuvo ayer? ¿Quién puede ir y sentir la respiración de ayer? ¿O la de mañana? Sientes la de ahora. Y en este pulsar de ahora, y en esta respiración de ahora, está contenida toda la vida que nos ha sostenido desde siempre. La vida es ahora. Y esto es todo lo que existe. Entonces, si nos dejamos llevar en la ilusión del tiempo que tiene la mente, nos desconectamos del corazón.
Seguimos viendo y encontramos que está el amor, obvio. El amor como la guía, la luz, el sol en la vida desde el corazón. Si no estamos experimentando amor, comenzando por nosotros mismos, entonces nos desconectamos del corazón. El amor es la respiración del espíritu, del ser. Vivir en amor, amarnos y ser amor. Y por último, hay un propósito trascendente. Vivir desde el corazón llama, invita, habla de que tenemos una dirección, tenemos un propósito, un para qué. Y el para qué se fundamenta en ser. ¿Para qué estoy yo aquí? Para ser. ¿Qué significa ser? Que se exprese la esencia, la luz que yo soy desde el principio, se vaya desarrollando y vaya creciendo. De manera que la vida desde el corazón es con estas cualidades. Quiero vivir desde el corazón para fundamentar, para tener la espiritualidad como base de mi salud mental, entonces debo vivir en esto. Debo saber agradecer todo. Encontrar el por qué agradecer todo. Lo que pasó, eso que cargo como el peso pesado del pasado, es a la vez, es un punto dentro del cual aplicar la gratitud. El ser humano es libre de su pasado cuando es capaz de darle las gracias. No por decirle, ay sí, bueno, ya, gracias. ¡Oh! Gracias. Y lo insulto, no. Es que sea real, porque es un proceso de comprensión donde el ser humano al mirar al pasado pueda decir gracias, pero sabiendo por qué, es decir, identificando lo que eso le brindó. Ahí aparece una libertad para el ser humano, en la gratitud. Pero luego dar gracias, ¿para qué? Para estar aquí, para valorar el aquí y el ahora. Amarse ahora y continuar con un propósito. Amarse ahora y continuar con un propósito. Esa es la lógica, las cualidades del corazón, y esas cualidades del corazón están conectadas con la química del buen vivir. Ya vimos, ya les conté sobre el corazón como glándula y cómo él comienza a ayudarnos a liberar la toxicidad y luego, al liberar esa toxicidad e ingresar en esta dimensión y vivir desde estas 4 cualidades, lo que vamos a tener es una sintonía entre ellas con las hormonas o la química del buen vivir. Ya vamos a ver cómo esto se conecta. Primero, vamos a ver cómo estas cualidades se entrenan en cada una de nuestras dimensiones. La gratitud se entrena a través de lo emocional. Es decir, nuestro cuerpo emocional debemos aprender a que se fundamente en la gratitud. Nuestro cuerpo emocional, que va desde la ira hasta la felicidad, desde la tristeza hasta la euforia, etc. Debemos aprender a entrenar lo emocional para que se fundamente en la gratitud. Es decir, hallar la gracia en cada experiencia, en cada momento. Observa cómo te estás sintiendo, la emoción que tienes. Y revisa si esa emoción está enfocada en la gratitud. Entrena tu cuerpo emocional para que se fundamente en la gratitud. Gracias. Identifica cómo te sientes en cada momento y busca llevar ese momento y esa sensación, conectarlo, fundamentarlo en la gratitud. ¿Qué hay por agradecer? ¿Cuál es la gracia que tiene ese momento? Y así, porque en este camino, entrenar nuestros cuerpos con base en las cualidades del corazón, lo que nos permite es crear plenitud, volver a la plenitud, volver a la armonía del corazón. El siguiente que vamos a tener es lo mental. El cuerpo mental debe fundamentarse en el ahora. Toda la dinámica mental, lo que pensamos, lo que creamos, el foco de nuestro pensamiento, el foco de nuestro intelecto y de nuestra mentalidad debe estar en el ahora. Entrenar nuestra mente para que viva en el ahora. Entonces lo mismo, así como cuando observamos las emociones, el llamado es a fundamentarlas en la gratitud.
De la misma manera, al observar nuestra mente y toda su dinámica, el llamado está en que se fundamente en el ahora. Que lo que hacemos con nuestra mente esté desde el ahora. Reviso qué está pasando con mi mente, qué está diciendo y qué voy a hacer, conducirla a la ahora. Venga, aquí y ahora. Y ahí utilizas tu mente y tu pensamiento. El amor es la práctica de lo espiritual. O en otros términos, nuestro cuerpo espiritual debe entrenarse para fluir, para ser, para existir, para manifestarse desde el amor. Porque el amor es el espíritu. La espiritualidad es el amor. Es poder concebir el amor, vivir en el amor, aprender el amor, ser amor. Eso es la espiritualidad. Entonces estamos hablando de que somos personas espirituales, que nos interesa el espíritu y el desarrollo de ello. ¿Cuál es la clave, el fundamento? El amor. Nuestra espiritualidad es nuestro desarrollo dentro del amor. Nuestra conciencia espiritual debe basarse en ello. Nuestras emociones, funcionar desde la gratitud. Nuestra mente, funcionar desde el ahora, en el ahora. El espíritu, el desarrollo de nuestra espiritualidad, el amor. Y fíjense con esto tiene para mí una reflexión importante, interesante. Y es el hecho de reconocer que cuando hablamos de que la espiritualidad es el amor, queda en segundo plano cuánto sabes, cuántos libros has leído, cuántos te has aprendido. Si tu ropa es más espiritual que la del otro. La base de la espiritualidad es la experiencia del amor, que comienza conmigo y que se expresa hacia los demás siendo amor. Siendo amor porque yo soy amor, no porque me pregunto si el otro merece que lo ame o no. Es porque yo soy amor. Entonces, pues soy amor, porque soy amor. Y si soy amor, pues amo, porque soy amor. Esa es la respuesta. Soy amor. ¿Qué es la espiritualidad? Desarrollar nuestra conciencia de eso. No es si sabemos la Biblia. Si leímos a Jesús, también a Buda y la sabiduría ancestral. No es si hemos estado con el maestro no sé qué. No es si seguimos a aquello. Es el amor. Es la práctica del amor. A mí y a los demás. Es que lo que yo hago tenga amor. Se hace desde el corazón, se hace con amor. Ahí es donde está la espiritualidad. Bien. Y por último, vamos a ver que el propósito es la base desde la cual nosotros debemos entrenar la relación con los demás. Es decir, nuestras relaciones debemos desarrollarlas desde un propósito, el propósito de ser. Y a la vez el propósito debe emerger cuando definimos un propósito de vida que se fundamenta en ser. Esto debe estar relacionado con los demás. Tú y yo tenemos mucho para aportar. ¿Y lo aportamos a quién? A los demás. Y los demás también incluye todo, al planeta como tal, las criaturas que lo habitan. Los demás son todos los que nos rodean, en todas las especies. Entonces, propósito, el propósito de ser significa que yo reconozca lo mejor de mí y lo disponga, lo entregue para esas relaciones. Me relacione de manera que entrego mi amor, que doy mi mejor vibra, mis mejores pulsares. Tengo un propósito que tiene que ver con los demás, que tienen infinidad de posibilidades. Porque mi propósito puede estar con la comida. Entonces, al pensar en los demás, voy a brindarles una experiencia de sabor o de alimentos frescos. O tiene que ver con que valoremos la tierra, o tiene que ver con como trato de hacer yo, con compartir una información específica que es pensando en la plenitud de todos, aprender o recordar el poder del corazón. Pero el propósito de ser de mi mamá está en ello y ella lo reconoce y dice, o sea, el propósito de vida mía es ser mamá, cuidar a mi familia. Y ella pone su amor y su ser en ello, da lo mejor de sí para ellos, se mejora a sí misma para él.
Todos traemos propósito, tenemos dones, talentos, algo para dar, pero el fundamento en el que se entrena ese propósito es los demás. Dar a los demás. Disponer a los demás. Abrazar a los demás. No es que yo dependo de los demás o espero que los demás me aplaudan, me validen, me aprueben. No. Es que yo entiendo que los demás son parte de mí. Entonces, pensando primero en mí, sé que cuando los demás están bien, yo lo estoy. Así funciona la humanidad. Así funciona la comunidad. Yo soy porque somos. La salud mental a nivel global es un problema colectivo. Es un problema de que aquellos que están muy mal transmiten eso. Y entonces si yo me pongo bien es para brindar bien porque cuando los otros estén bien yo voy a estar mejor. El propósito tiene que ver con los demás. Y las relaciones deben entrenarse o fundamentarse en el propósito, en que yo sepa lo que tengo para dar, para brindar. Cuando nosotros trabajamos, entrenamos de esta manera cada una de las partes que nos compone, porque estamos hechos de lo espiritual, de lo mental, de lo emocional, de lo físico, y todo esto en interacción con los demás. Cuando nos entrenamos desde estos cuerpos para vivir desde el corazón, por medio de sus cualidades, entonces vamos entrenando lo que es también la acción de estas hormonas o química del buen vivir. Cuando nuestras emociones se fundamentan en la gratitud, ahí estamos produciendo la serotonina. Es la forma, la gratitud como cualidad del corazón produce dentro de la química del buen vivir la serotonina. Nos relaja, gracias, nos libera, nos suelta. Mientras que vivir en el ahora tiene que ver con la endorfina que nos recarga, que nos da energía, que nos pone a disfrutar el momento, encontrar lo mejor que tiene este instante y abrazarlo. Cuando vivimos en el ahora, cuando nuestra mente está entrenada para vivir en el ahora, la endorfina está ahí presente. Ya dijimos que la oxitocina es la hormona del amor y por eso cuando estamos experimentando el amor con nosotros, con lo que nos rodea, con la vida, nos estamos llenando de oxitocina, que es la hormona que, por ejemplo, crea y fortalece el vínculo entre mamá e hijo. Es una hormona presente en los momentos que más alta está la hormona en una mujer es cuando está en embarazo. Al momento del parto tiene un pico y luego va disminuyendo. Pero ese pico del parto de oxitocina hace parte del vínculo con el niño. Porque la oxitocina, estos son estudios científicos, está comprobado. La oxitocina tiene picos en mamá, papá e hijo en el momento, en el embarazo y en el parto, y un tiempo después va disminuyendo. Pero esos picos de oxitocina los conectan, siendo más alta la de la mamá. Crea el vínculo, crea amor. Y cada que se encuentran, una familia está unida a través de oxitocina. Nuestros vínculos se crean desde allí. Es la hormona que nos recuerda que somos uno. Pero para que se exprese en mí esa hormona, en el amor con los demás, debe expresarse con fuerza en la relación conmigo mismo. Y vamos a tener la dopamina frente al propósito, porque la dopamina es motivación. Cuando yo tengo claro un propósito de ser, todo lo que tengo para aportar, mis metas, aquello hacia donde quiero ir, desde mi ser, con el ser, siendo lo que soy, entonces tengo una fuente de dopamina. De esta manera, vivir las cualidades del corazón nos permiten experimentar la química del buen vivir, recuperarnos incluso de momentos de frustración y a nivel energético, porque les dije que la salud mental tiene una química, pero también tiene una energía. Tiene que ver con la coherencia cardíaca que ya mencioné, ese pulso armónico del corazón que se convierte en esto. El campo magnético del corazón o campo electromagnético, que es el más grande que produce nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos y emociones afectan el campo magnético del corazón, el cual energéticamente luego afecta a aquellos que están en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, aunque seamos conscientes o no. Seamos conscientes o no,
de nuestro campo energético, de nuestro campo electromagnético, ese campo está en interacción con los demás. Ese campo influye en los demás, afecta a los demás. Por lo tanto, vivir desde el corazón con esas cualidades y en esa química crea un campo electromagnético con una armonía que se transmite. Es mi salud mental, impulsando la salud mental en otros. Este campo nos teje, nos recuerda que estamos conectados, que compartimos el pulsar. De ahí que, tal como existe la coherencia cardíaca a nivel personal, existe también la coherencia social, como el hecho a través del cual tú y yo nos sintonizamos. Podemos coordinar nuestros corazones e incluso podemos compartir la química del buen vivir. Porque a través de esa sintonía y conexión, la oxitocina comienza a ponernos en armonía, en coordinación. Y a partir de la oxitocina, la serotonina, las endorfinas, la dopamina, si estamos motivados hacia un mismo propósito, como tú y yo lo estamos. El propósito de vivir desde el corazón. El propósito de ser lo que somos. El propósito de desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Ese propósito que nos conecta hace que nuestros pulsares se armonicen, se sintonicen. Hace que creemos coherencia. Y deben saber que la coherencia social, es decir, entre nosotros, luego se convierte en coherencia global. Está demostrado científicamente que el estado emocional del ser humano que cambia su campo electromagnético, luego este campo electromagnético personal impacta, influye, aporta al campo electromagnético planetario. Sí, porque recordemos que el planeta también tiene su campo electromagnético y este se sintoniza con el nuestro. Eso quiere decir que cuando cada ser humano trabaja su energía, su plenitud, se está convirtiendo en alguien que aporta a sanar el planeta y a sanar a los demás. Brinda una energía que puede llamar a muchos otros para que nos sintamos mejor. Eso es un propósito bellísimo. Por eso desde el principio estuve hablando de que la salud mental no se quedaba solo en yo pensar en sentirme bien yo, sino que esto también tiene que ver con que aprendamos a ser conscientes de esa salud mental en nosotros y en quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros seres queridos. Para ellos también tenemos mucho que aportar en su salud, su estado energético, emocional, su salud mental, su forma de pensar, su conexión con la vida. Estamos llamados a ser corazones. No solamente a vivir desde mi corazón, sino que cuando yo vivo desde mi corazón me vuelvo corazón. Productor de vida, de energía, de luz. Un pulsar que alimenta, que motiva, que coordina, que entusiasma, que armoniza. Porque el corazón es un armonizador. Y en la medida que el ser humano conecte con su corazón, se vuelve también un armonizador en aquellos entornos a los que llega. Por eso es la importancia de analizar todo esto y decir, sí, la espiritualidad es la base de mi salud mental. Y no solamente esto, es que la espiritualidad es la naturaleza de mi existencia. Y esa espiritualidad tiene un centro, tu corazón, mi corazón. Porque si nos damos cuenta, todas aquellas facultades, cualidades, todo lo que se habla respecto a la espiritualidad, emerge del corazón. Como la bondad, la amabilidad, de lo que les hablé en el video que les compartí para antes de esta conferencia. Esa investigación que demuestra que la bondad faculta, fundamenta la salud del cerebro. Esos mismos investigadores hicieron un experimento dentro del cual a bebés de 6 meses de nacidos comenzaron a interactuar con ellos y se acercaron a ellos con 2 marionetas, 2 muñecos. Uno de ellos actuaba de manera egoísta, mientras el otro actuaba de manera amable, altruista. Después de un tiempo, cuando dispusieron que el bebé tomara uno de los muñecos, el 99% de los pequeños
eligió la marioneta o el muñeco que actuaba de manera más cooperativa. Porque eso refleja la naturaleza que traemos por dentro. Y tú y yo sabemos que intuitivamente a lo largo de la historia, en las calles, en la casa, en todas partes, se ha hablado de que la bondad, la amabilidad, el amor, la ternura, están relacionados con el corazón. Por eso nuestras abuelas hablaban de los malos como gente sin corazón. O cuando nosotros no pensábamos en alguien, decía, tienes el corazón de piedra. Pero cuando alguien hacía el bien o alguien muy caritativo, altruista, y decía, esa persona tiene un gran corazón. Y así con el sentimiento a flor de piel porque sentían esa energía. Tener un gran corazón habla de las cualidades de la espiritualidad. De corazón, gracias por llegar aquí. Pues significa que has visto todo el video. Si tú quieres participar de estas conferencias en vivo, puedes sumarte al programa de la Universidad del Corazón. Una propuesta donde mes a mes hacemos estas videoconferencias virtuales y tú puedes estar allí. Déjame decirte que lo que viste es solo un resumen, pero al estar en vivo podrás verla de manera completa, además de poder hacer tus preguntas y que te las responda directamente, así como las de otros participantes, y tener la posibilidad de compartir con ellos, entre otras muchas ventajas. Si te resuena, solo tienes que darle clic al enlace en la descripción o en el primer comentario y allí conocerás todos los detalles. Dale clic, súmate. Bienvenido o bienvenida a la Universidad del Corazón.